Bueno, tengan muy buenas tardes todos. Déjenme, todavía me falta levantar. Mm, Ahí está. Curso intensivo. Vamos a abrir la chuleta. Ok, ok. Hoy toca terminar de hablar sobre fractalidad y pasamos a los tipos de giro. Ok, denme herramientas de dibujo. Listo. Bueno, buenas tardes tengan todos. Porfa, los que todavía no han terminado la tarea, ponerse al día. Hoy vamos a discutir algo muy importante de la estructura, ¿sí? Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de que nosotros siempre vamos a ir buscando estructuras, ¿sí? Trazando el mapa de esa estructura a lo largo de los gráficos, ¿sí? Y nosotros podemos marcar una estructura macro, ¿sí? Pero también vamos a marcar las estructuras micro que nos se vayan dibujando en el gráfico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estructura, ¿qué queremos decir realmente? Nosotros queremos decir, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de esto. Tenemos aquí último fractal bajista de ese movimiento, que es roto, ¿sí? Con esta vela. Y ahora, en vez de tener un fractal bajista, yo tengo un fractal subista, un fractal alcista. ¿Dónde marco zona? Bueno, yo marco la zona completa, ¿sí? Marco la zona completa del retroceso. ¿Cuál es el retroceso de de esta estructura que me muestran estas últimas dos velas? Bueno, el retroceso es fácil, se marca aquí y se marca aquí completo. Entonces, ¿a dónde debería venir ese precio luego que termine de hacer lo que tenga que hacer? Debería venir aquí abajo? Ok, vamos a borrar un poco. Esto está como pegado, vamos a actualizarlo a ver. Ok, bueno, y ni siquiera ni siquiera lo teníamos planeado, sino que fue un error este, un error de carga del internet. Después de una ruptura, ¿qué viene? Viene un retroceso. ¿A dónde retrocede? Por lo general, retrocede a las zonas que va dejando, ¿sí? Cuando yo veo que no es capaz de romper ni siquiera esta primera parte de ese rango grande de esa zona, yo simplemente apuesto a que el precio, la próxima vela, va a subir. ¿Buscando qué? Buscando hacerme un alto más alto que este, ¿sí? Pero debería ir a atacar el último alto que tenemos nosotros ahí, que sería este. Ahí lo rompe. ¿Por qué esta vela es una vela doji? Que les dicen que no, que una vela de indecisión. No es una vela de indecisión nada, sino que nosotros aquí en este nivel tenemos ruptura. Después de una ruptura que viene un retroceso, lo hace en la misma vela, ¿sí? Y luego abre el precio con un gap alcista. ¿Ven? ¿Por qué abre con un gap alcista? Ah, broma, se está moviendo, pero esto quité todo. ¿Por qué?
Debería, bueno, ahí más o menos marcó. Abrió justo por encima del nivel de la zona. Eso me da a mí seguridad de que esa vela va a ser verde. ¿Ve? Y es lo mismo, yo marco zona completa, ¿ve? Tengo fractal alcista, ¿ves? Otra vez se vuelve a formar fractal alcista y así voy marcando yo todo el gráfico. Ahora bien, ¿vamos a hacer entradas en todos lados? No, no vamos a hacer entradas en todos lados porque ustedes necesitan, primero, yo les recomendaría que no trabajen a 1 minuto, sino que trabajen a 3 minutos o a 5 minutos, según el comportamiento promedio de ese instrumento que van a operar, ¿sí? Una vez que ustedes entiendan ese comportamiento promedio, ustedes van a poder marcar un poco mejor a esa zona, ¿verdad? Por lo menos aquí hay una bonita. Tengo último fractal alcista, ¿verdad? Tengo un giro de 3 velas, ¿verdad? La zona completa sería de aquí a aquí, ¿sí? Pero dentro de esa zona yo tengo el primer fractal bajista, que es este, ¿ves? Entonces, nada, cuando llegue esa vela de fuerza, yo ahí por lo general no habría hecho una entrada porque la vela es de mucha fuerza. Ahora bien, cuando esta vela roja esta vela me indica fuerza bajista, yo podría haber hecho una entrada a la baja. Ahora bien, vamos a quitar esta, marquemos la zona de abajo. Bueno, es lo mismo. Marco, ¿verdad? Tengo esta aquí, ¿sí? Que parte de esta vela martillo verde, y tengo esta aquí arriba, ¿sí? ¿Cuál es el último fractal? El último fractal se hace con esta vela verde martillo, ¿sí? Que primero fue roja y terminó siendo verde. Es una buena zona de reacción. De hecho, me da una buena reacción en esta vela, ¿sí? Si hubiese ganado, pero con algún padecimiento. Eh, Poco a poco, nosotros tenemos que empezar el último fractal de esta. Prefiero marcarlo así. Prefiero marcar aquí así. Uh-huh. Ok. Nosotros vamos a marcar estructura macro, ¿sí? Y en esa estructura nosotros vamos a marcar algo que vamos a denominar extremo, ¿verdad? Que es el primer fractal que nosotros vemos ahí en ese giro. Y vamos a marcar decisional, ¿sí? Que son dos zonas que deberían darnos una gran reacción, ¿cierto? Por lo general en binaria siempre es mejor irse a los extremos, ¿ves? Por lo menos, ¿qué pasó aquí? Nosotros actuamos eh, con respecto a lo que el precio nos va mostrando, ¿sí? No actuamos porque el precio llegue a una zona, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí que esta vela roja llega a mi zona de extremo de ese último fractal alcista, ¿sí? Tengo aquí, rompe arriba, último fractal alcista, macro, ¿sí? Aquí tengo esta zona, ¿verdad? Que es otra zona de reacción, ¿ves? Entonces, puedo marcarla así o puedo marcarla aquí así, pero yo les recomiendo que marquen el retroceso completo. Si son 2 velas, son 3 velas, son 4 velas, el retroceso completo se marca, ¿sí? Tenemos otro pequeño retroceso aquí, ¿verdad? Ah, broma. Y ese viene hasta acá.
Y aquí tenemos otro retroceso. ¿Verdad? Este nivel que está aquí me dio esta reacción al alza y me dio esta reacción al alza. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo un giro tipo trampa, ¿sí? Y ya tenemos ruptura de nivel aquí en este nivel, incluso con un pequeño gap que abre aquí esta vela. Entonces, si yo ya tengo un giro, lo más probable es que yo deba trabajar a la baja. ¿Hasta dónde voy a trabajar a la baja? Bueno, hasta el extremo o hasta el decisional. Ven que en el decisional, que es esta zona que está aquí, las reacciones son un poco mayores que las reacciones que tenemos más arriba del 50% de ese fractal. Este más o menos es la zona del 50% y tenemos una pequeña reacción. La del decisional, vemos que las velas son un poquito más grandes y la del extremo, vemos que las velas son un poco más grandes que las anteriores. ¿Sí? ¿A dónde llega? Ah, bueno, llega igual a una zona y nosotros podemos entrar al alza y podemos entrar a la baja. ¿Sí? Entonces, más adelante nosotros le vamos a sumar el uso de algunos indicadores para ayudarnos a filtrar algunas entradas que vamos a ir haciendo a lo largo de esos movimientos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que interpretar ciertas características de los movimientos porque a, a, eh, déjame borro. A pesar de que en teoría este movimiento me rompió este bajo y yo ahora tengo un fractal bajista y en ese fractal bajista tengo extremo sería más o menos por aquí, ¿verdad? Y decisional sería más o menos por aquí. Debería marcarlo completo, pero vamos a marcarlo hasta aquí. ¿Sí? Y el extremo lo marcamos completo. ¿Sí? Si yo me voy, ¿ve? En el extremo es donde me da una mejor reacción. En el decisional también me da una buena reacción. ¿Sí? Y aquí tenemos buenas reacciones, pero son reacciones al alza. ¿Sí? Rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí. ¿Ve? Ahora, ¿qué tenemos? Lo mismo. Vamos a marcar un poco más pequeño. Tenemos fractal alcista. Joda. Eso es lo que no me gusta de esta plataforma. Es un rollo marcar. Esta me gusta, esta zona me gusta para reacción y esta zona me gusta para una posible reacción. Aquí la reacción ya la dio con esta vela verde grande que tenemos aquí. Y ahora tendría que esperar algún giro, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es un giro? Bueno, porque es lo mismo de siempre. Buscamos último fractal, que sería este. Giro sería cuando me rompa este nivel. De resto va a seguir subiendo. ¿Ve? Mientras que no me rompa el último fractal, no tenemos giro. ¿Sí? Ajá, déjenme reviso. Ok. ¿Qué tipos de giros nosotros vamos a ver en los mercados de índices sintéticos? Es fácil. Tenemos, con este sí dibujo fino los giros. Tenemos este, rompe aquí, haciéndome un fractal bajista. Este tipo de giro se llama trampa. ¿Por qué? Porque hizo un alto. Ah, broma, qué rollo con. Ok.
hizo un alto más alto que este, ¿sí? Entonces, pero aunque hizo un alto más alto, y en teoría debió haber llegado al extremo cuando mucho y hacerme un alto mayor que el anterior, me termina rompiendo abajo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este giro? Bueno, tenemos aquí un impulso, tenemos un retroceso, tenemos un... Este impulso se caracteriza porque se mueve como si fuera un retroceso, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Y este termina siendo un impulso. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Eso lo hemos hablado en el canal varias veces. Ok. Vamos a buscarlo aquí. Ok. Estamos en 1 minuto. Vamos a ponerlo en 5 minutos para que no se nos mueva tanto. Lo que importa es... Ok. Ok. Aquí está fino para explicar esas características. ¿Cuáles son las características de un impulso? Son que ese movimiento tiene velas grandes, tiene pocas velas, recorre grandes distancias en muy poco tiempo, ¿sí? En cambio, el retroceso, lo vemos aquí, son muchas velas, ¿verdad? El precio se comprime mucho en un espacio muy corto, como lo vemos aquí, ¿sí? Y este, tarda mucho tiempo en llegar desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Entonces, ya va, me tiene loco hoy esta broma. Ok, listo, aquí estamos. Ok, hablamos de el giro tipo trampa, rompe aquí. Tenemos el otro giro que es tipo falla. ¿Por qué? Porque falla en hacer un alto más alto y termina rompiendo el último, el último fractal alcista que vendría siendo este de la izquierda. ¿Sí? Aquí vendría un fractal alcista. Listo. Tenemos el clásico doble techo o doble piso. ¿Sí? Y tenemos uno que se lo vemos mucho en el B75, que es un clímax. Entonces, ¿cómo distinguimos qué tipo de giro es? Bueno, en el doble techo tenemos que este movimiento se comportó como un impulso, esto es un retroceso, esto es un retroceso y esto termina comportándose como un impulso, ¿sí? En el clímax es más difícil porque esta subida se comporta como un impulso y esta bajada se comporta como un impulso, ¿verdad? En la falla tenemos que esto se comporta como un impulso, esto como un retroceso, esta otra como un retroceso y esta termina siendo un impulso. Y aquí tenemos un impulso, un retroceso, un impulso y un impulso. ¿Sí? Pero este movimiento de acá, la broma, muchas veces se comporta como un retroceso aunque rompa ese último nivel de allá arriba. ¿Sí? Entonces, ya tenemos otro aspecto que tenemos que ir viendo en las velas y en los gráficos para tratar de entender qué es lo que quiere hacer el precio en ese nivel. ¿Sí? ¿Cómo vamos a operar nosotros? Bueno, es muy fácil. Cuando el precio llegue a un nivel, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer yo, voy a dejarlo ahí, es identificar si ese movimiento al alza para llegar a ese nivel se comportó como un impulso o como un retroceso. Si se comporta como un impulso, pues sencillamente la probabilidad es de que me rompa la zona que está testeando. ¿Sí? Si se comporta como un retroceso, ¿cuál es el segundo paso? Ah, bueno, yo necesito ver fractalidad bajista dentro de esa zona.
¿sí? Una vez que yo vea fractalidad bajista, alisto mis gatillos, ¿sí? Y cuando retroceda a un punto óptimo, yo hago mi entrada a 1, a 3 o a 5 minutos para irme con la reacción que me pueda dar en esta zona. Por eso es que nosotros en opciones binarias marcamos toda la zona, porque no importa eh, en qué parte de ese fractal macro se encuentre, ¿sí? Lo que importa es lo que el precio haga dentro de esa zona y en consecuencia a ello es que nosotros tomamos una entrada, ¿sí? Nosotros nunca vamos a tratar de adivinar qué es lo que quiere hacer el precio o nunca vamos a hacer una operación porque nosotros creemos que esa operación se va a ir hacia tal dirección. Nunca, nunca. Esa es la mejor forma de nosotros perder dinero. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, déjeme ver qué sigue. Ok. Ahora hay que explicar algo importante, ¿sí? Borro. Ujú. Vamos a marcar un rectángulo. Ok. Digamos que esa es nuestra vela y ahora vamos a marcar una pequeña vela. Y al lado le vamos a poner esto aquí. Y esa vela nosotros la vamos a dividir en 4. Más o menos ahí y más o menos aquí. Nosotros en la clase anterior hablamos un poquito de lo que es el vela vela, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, nosotros, cada vela que esté dentro de una zona, porque no se la vamos a hacer a todas las velas del gráfico, cada vela que esté dentro de una zona, ¿sí? Nosotros esa vela lo vamos a dividir en cuánto, en 4, ¿verdad? Y yo quiero que aquí presten bastante atención, ¿sí? A ver, déjenme ver si aquí hay... No, tengo que seguir marcando con esto. ¿Para qué vamos a dividir esa vela nosotros en 4? Bueno, sencillo. Si la vela termina con una pequeña... broma. Si la vela termina con una pequeña mecha por debajo, en esta primera zona, nosotros eh, a- analizamos o pensamos que eh, en ese punto de zona están empezando a entrar compradores, ¿verdad? Tratando de empujar el precio hacia arriba. Si por el contrario nosotros tenemos una vela que termine de esta manera, y aquí los compradores están siendo un poco más agresivos, ¿verdad? Y están este, inyectando mucho más dinero al mercado, ¿sí? Esto todavía no es un patrón de reversión. Ahora, si nosotros tenemos que la vela termina así, ya estamos por encima de la mitad de esa vela completa, ¿verdad? De esos 4 cuadrantes que nosotros escogimos, y esto ya es un patrón de reversión, ¿sí? Esto es una vela martillo, pero esa vela martillo tiene que tener esas características que hemos hablado en el canal, ¿sí? Esa vela primero tuvo que haber empezado rojo y cuando termina, termina verde. Ese es mi patrón de reversión, ¿sí? Ahora bien, lo podemos ver en una sola vela o, déjenme aquí, digamos que esta quedó aquí, ¿sí? Y esta, aquí, aquí. Ok. Esta vendría siendo, la primera vendría siendo una vela roja que llega a una zona, ¿sí?
Y la segunda es una vela verde que rompe la estructura de esa primera vela, ¿sí? De esa vela roja, y me crea un fractal alcista. ¿Cómo fractal alcista? Bueno, fácil, así, de sencillo. ¿Sí? Y nosotros ya tendríamos una zona marcada para el posible retroceso. Lo mismo pasa en sentido contrario. Déjeme borro todo y comenzamos de nuevo. Tenemos una vela, tenemos sus mechas, marcamos igual, dividimos en 4, ¿cierto? Y lo mismo, si termina la vela con esta configuración, nada, todavía los vendedores, ¿verdad? Tienen el dominio del mercado. Okay, esto aquí. Si por el contrario tenemos una vela de este tipo, ¿verdad? Aquí los vendedores ya están empezando a ganarle terreno a... La primera la hicimos alcista. Ok. Aquí los vendedores ya le están ganando terreno a los compradores. ¿Sí? Y por último, si terminamos con una vela así, aquí ya los vendedores rebasaron la fuerza de los compradores y marcándonos un patrón de reversión. ¿Cierto? Esto es muy micro, esto es muy micro, pero en teoría nosotros debemos manejarla, ¿sí? Porque van a haber zonas en donde nosotros veamos este tipo de comportamiento, ahorita pasamos al gráfico para que lo vean, y empezarán a entender cómo es que eh, se intercambia el equilibrio entre fuerza de compradores y vendedores. Claro, ustedes me dirán, sí, pero aquí en Deri no hay vendedores ni compradores porque todo es generado por un algoritmo. Sí, es cierto, pero ese algoritmo se comporta como un mercado común y corriente. De hecho, cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos en la plataforma de Deri se basa en un instrumento real. ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea. Okay. Vamos a borrar. Nos regresamos al gráfico. Vámonos para un minuto. Listo. Y nos vamos a una zona. ¿Verdad? Aquí está. Fin del impulso. Tenemos una vela como la primera que habíamos visto, ¿verdad? Esta vela primero fue roja antes de ser verde, pero todavía la fuerza de los compradores no ha dominado el mercado, ¿sí? Esta vela roja primero fue verde que roja y aquí tengo el último fractal bajista, ¿cierto? Ahora bien, esta vela abrió con un gap alcista, pero primero fue roja antes de convertirse a una vela verde, ¿sí? Y esta vela, esta pequeña vela doji, que todo el mundo dice no, que es una vela de indecisión, me marca el punto de partida de ese rally alcista. Y es lo mismo en todos lados. ¿Verdad? Vamos a buscar otra zona. Aquí tenemos otra zona en donde vemos ese comportamiento. ¿Ves? Esta vela es como la última que dibujamos. Ya los vendedores toman fuerza del mercado, por eso es que la próxima vela es roja. ¿Sí? Esta. La próxima vela, aunque es verde, me da una estructura bajista y me marca una zona bastante bien definida. ¿Sí? Y en esta vela yo puedo hacer una entrada tranquilamente
porque tengo vinculado o tengo alineadas varias zonas que son bajistas y esta vela cuando empieza, ya imagino que cuando empezó a ser verde, empezó de una manera con mucha indecisión y terminó mostrándome fuerza bajista, ¿sí? Y nada, a 3 minutos se gana, a 1 minuto se gana, a 5 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 minutos se gana también. ¿Ves? Entonces, ta, 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 ruptura, listo por aquí, zonas. Ok. Ahora bien, ahora ya entendemos un poco mejor, ya aquí, listo. Ya entendemos un poco mejor qué es lo que tenemos que ir analizando nosotros en los mercados. ¿Ves? Ven que en cada zona de giro nosotros tenemos un comportamiento como el que acabamos de este, desarrollar. ¿Ves? Zona de giro, tengo comportamientos. No en todas las vamos a ver. ¿Sí? Tengo ese comportamiento en una zona, tengo ese comportamiento. ¿Ves? Vemos ese comportamiento. ¿Qué me interesa a mí de ese comportamiento? Pues fácil. Cada vez que el precio quiera girarse, yo necesito, ¿verdad? Dos cosas. Necesito que esté en una zona, en un nivel de importancia. Necesito ver ese comportamiento de fuerza alcista, en este caso, ¿sí? Y necesito un primer fractal alcista, ¿sí? Este fractal alcista es el que me confirma a mí que el precio ya quiere irse hacia arriba. ¿Ves? Entonces, ¿qué espero yo? Después de una ruptura que viene, un retroceso, termina la vela, ¿verdad? Termina aquí, termina esa vela. Y ven el gap tan tremendo con el que abrió esta vela. Intentó Intentó ir a rellenar el gap, pero no tuvo la suficiente fuerza y se fue alcista. Cuando nosotros apenas vemos ese comportamiento, nosotros tomamos la entrada, sin dudarlo. No se ve, Leonardo. El EpiPen no se ve con el Google Meet, porque tendría que cuadrar cuadrar la pestaña del EpiPen. Ok, vamos a alejarnos. Ok. Entonces, ¿qué hemos discutido hasta el momento? Vamos a ponerlo aquí. Tenemos fractal bajista, ¿sí? Me da una zona aquí muy bien definida, ¿sí? Y tengo una zona aquí muy bien definida, ¿sí? No es necesario más, no es necesario que nos llenemos de líneas. Ahora me acerco. El precio empieza a subir. ¿Qué comportamiento tenemos nosotros aquí? El que acabamos de discutir, ¿sí? ¿Qué espero yo? Espero primer fractal bajista. ¿Dónde me lo marca? Me lo marca aquí, ¿verdad? Marco mi zona. ¿Cómo se comporta el precio en esta zona? ¿Sí? Yo ya sé que el precio quiere bajar. Bueno, de la manera con la que nosotros hemos venido hablando, ¿sí? ¿Dónde tomamos la entrada? Bueno, una primera entrada la hubiésemos podido tomar aquí, arriba, cuando empezamos a ver que esa vela empieza a devolverse. Y a 1 minuto y a 3 minutos se gana fácilmente. Mientras más arriba lo hubiésemos hecho, a 5 minutos también se gana. ¿Sí? Otra entrada, regresa a zonas, podríamos haberla hecho así. Pero yo en esas zonas hago una sola entrada porque ahí no sé qué quiere hacer. ¿Ves? Todavía no me he hecho un bajo más bajo. Si me hace un bajo más bajo,
Y en esta vela yo podría hacer una entrada baja. Nosotros vamos a marcar zonas, ¿sí? Y cuando el precio llegue a una zona, es que nosotros vamos a empezar a hacer esa marcación de esos pequeños microfractales. ¿Ves? Aquí yo tengo un fractal bajista, porque me rompe esta vela con este gran mecha, me rompe ese nivel. ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo el comportamiento del precio? Bueno, que hay fuerza a la baja, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer mi entrada en esta mecha arriesgándome o espero una confirmación, ¿sí? Aquí tengo esta vela roja, me da una confirmación muy clara. Abre con un gap, lo rellena y lo rompe. Cuando lo rompe, incluso nosotros aquí abajo podemos hacer una entrada a la baja y se gana. A 1, a 3 y a 5 minutos se gana muy, muy fácilmente. Ahora, ¿dónde marcamos la envolvente aquí? Marcamos la envolvente aquí. Y ven que el precio siempre va dejando las zonas de reacción. ¿Ve? Otra, cuando esta empieza a volverse y empieza a agarrar fuerza y velocidad, hacemos la entrada a la baja y se gana 1, a 3 y a 5 minutos. ¿Sí? Aquí seguramente estamos en una zona. Vamos a marcarla a ver. Esa es la zona. Ahí marcamos último fractal bajista que es roto por esa gran vela verde. ¿Sí? Aquí el precio ni siquiera tuvo la fuerza de llegar y ya me muestra estructura. Esta vela me suena que primero fue verde antes de ser roja, ¿sí? Y la entrada la hubiésemos podido hacer aquí. Ven que abre con un gap bajista bastante grande, lo rellena, lo rompe y sigue subiendo. Hacemos la entrada. Esa entrada se ganaría como por aquí más o menos. Y así poco a poco. Es cuestión de ir marcando niveles, ¿sí? Tenemos ruptura, ¿verdad? Esa vela me crea el primer fractal alcista en una zona. Tenemos retroceso y aquí me hace el impulso en la misma vela, ¿sí? Cuando vemos que rompe por aquí, que no logró romper esa envolvente, nada, hacemos la entrada al alza. Y esa entrada se gana, sí, se gana como por aquí más o menos. A 1 minuto, a 2, 3, 4, a 5 minutos llegamos como por aquí más o menos. Y todo el tiempo es lo mismo. Los gaps también son zonas que debemos marcar. Porque el gap me crea una estructura alcista en este ejemplo. ¿Ve? Aquí tenemos esta zona, no llega, ¿verdad? Pero aquí ¿será? Sí hay. Aquí hay un pequeño gap que es donde llega. ¿Ve? Y tenemos esa configuración que venimos explicando. Cuando me crea primera estructura alcista, tenemos aquí primera estructura alcista. Esperamos el retroceso. Aquí es el retroceso. Hacemos nuestra entrada a 1 minuto, ¿verdad? Y esa se gana. Se gana como por aquí más o menos. ¿Sí? A 2, 3, 4, 5 minutos también se gana. A 1, 2, 3 minutos también se gana. ¿Ves? Entonces, poco a poco y a través de un backtesting bastante extenso, nosotros podemos ir descifrando ese comportamiento que mantiene ese instrumento que nosotros vamos a operar. No vale la pena operar un instrumento que sea difícil para nosotros. Es cuestión de, al principio, navegar entre varios índices, el 10, el 25, el 50, el 75, el 100, el 200, el 300. Aquí no sé hasta dónde llega. 100, 150 hasta 250. ¿Sí?
Y el que mejor leamos, el que nos parezca más fácil de operar, en ese instrumento es en el que nosotros nos vamos a especializar para sacarle dinero a los mercados. ¿Ves? Entonces, siempre es lo mismo, ¿ves? Siempre es... Ah, broma, qué rollo con esta marca. Siempre es lo mismo, tenemos último fractal bajista, lo ven ahí con esas dos velas verde y roja, lo rompe esa gran vela verde, ¿a dónde retrocede el precio? A ver, el precio retrocede a zona y en la misma vela me da una reacción. A un minuto, si hacemos la entrada abajo en zona, a un minuto se gana como por aquí más o menos. A 2 a 3 minutos se gana y a 5 minutos, aunque no lo crean, también se gana. ¿Ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Fácil. La tarea de hoy es muy fácil, ¿verdad? Ahora ni siquiera nos vamos a mudar de marco temporal, ¿sí? Nos vamos a quedar en un minuto y alejamos el gráfico todo lo que queramos, ¿sí? Entonces tenemos, este es mi último fractal, este es mi último fractal alcista, ¿sí? Entonces vamos a agarrar, creo que es esta, este, que dice tendencia, y vamos a poner nuestro cuadro de tendencia. Y todo lo que esté por debajo de estos dos punticos que están aquí, ese es el 50% de ese impulso alcista, todo lo que esté por debajo de ese impulso lo vamos a marcar para tomar entradas alcistas en esos niveles, ¿sí? Y supongamos, vamos a marcar, supongamos aquí tengo un nivel que me gusta, ¿verdad? Aquí tengo un nivel que me gusta, listo, rectángulo, y este nivel también me gusta, es el último que voy a marcar ahí. Este está por encima, no cumple, se va. Se va. Marcamos este. Este lo vamos a marcar hasta aquí. Y falta uno solo que sería este que está aquí. Último fractal. Después este ya lo podemos quitar. Mientras menos cosas tengamos en el gráfico, mucho mejor para nosotros. ¿Sí? Y ahí sí nos podemos acercar un poquito más al gráfico. ¿Ven lo que estamos hablando? La broma. Okay. Siempre en zonas vamos a ver esos comportamientos, ¿sí? ¿Por qué decimos que zona? Esa zona se rompe aquí. Ese es el último fractal. Y viene como hasta por aquí. ¿Sí? ¿Ven? Se estaba acercando a la zona y empezamos a ver ese tipo de comportamientos. Estamos en una zona de giro y vemos ese tipo de comportamiento, ¿verdad? ¿Que va a girar de una vez? No necesariamente tiene que girar de una vez. Eso ustedes lo van a interpretar con el movimiento que haga la vela. ¿Sí? ¿Cuál es el movimiento? La lectura de vela en vela. ¿Sí? Tengo aquí. Empieza a formarse la vela, empieza a formarse la vela, empieza a formarse la vela. Y nosotros ese movimiento de va y ven de la vela, nosotros tenemos que irlo dibujando con nuestra mente. Y de repente llega a un nivel que baja y rompe el último fractal alcista. Empieza a subir con temerosidad o con muy poca fuerza y de repente nosotros vemos que empieza a bajar. O ella se puede quedar así, dejándome un pequeño, a ver, dejándome una pequeña mecha, sí, pero la próxima vela que abre empieza a moverse, a crear pequeños fractales alcistas. En ese movimiento llega a un punto que
por lo general es esa zona que rompió a la baja y ahí se desploma y tenemos una vela roja que termina rompiendo esta última vela verde que tenemos nosotros aquí. Entonces hay que empezar a interpretar este, ese comportamiento de esas velas si quieren trabajar a 1 minuto, ¿sí? Si trabajan a 3 minutos o a 5 minutos, pues no es tan necesario porque ya tienen más chance, ¿sí? Por lo menos si entran en esta vela, estarían entrando aquí en este nivel más o menos. Digamos que lo hicieron así. O entraron en la otra vela cuando empezó a retroceder, ¿sí? En la vela roja, y tiene 1, 2, 3, a 3 minutos se gana, a 5 minutos se gana, aunque hayan entrado mal. ¿Ves? Porque realmente, vamos a analizar esa, vamos a quitar toda esta broma para acá. Vamos a analizarla. Déjenme me acerco. Vamos a acercarnos bastante. Ajá, es esta. Tengo fractal alcista, ¿sí? Ese fractal es roto por esta vela roja. Entonces ya tengo fractal bajista, ¿sí? Tengo primer fractal bajista, pero tengo zonas por aquí arriba. Esta vela verde es el retroceso de esta ruptura, ¿sí? Y vemos que no me hace un alto más alto que el último que teníamos. Y ahí yo puedo tomar mi entrada en esa vela, o si soy más recatado, puedo esperar a que esta vela, que sí me hizo un alto más alto, rompiéndome esa estructura, se haga de color roja y yo puedo tomar una entrada a la baja. Seguramente ahí estamos en un nivel de mucho más atrás, de muchísimo más atrás, como estamos viendo. ¿Ve? O lo otro, nada, listo, yo quiero que me rompa este nivel. Listo, ya me lo rompió. Esta vela abre con un gap a la baja. Vemos que la mecha es muy chiquitica y ni siquiera pudo romper el gap. Cuando esa vela se vuelve roja, ahí hacemos una entrada conservadora. ¿Hacia dónde? Hacia la baja. Y ahí se gana a 1, a 3 y a 5 minutos. ¿Ves? Entonces, ya poco a poco vamos entendiendo cómo es que tenemos que ir analizando los gráficos de opciones binarias para tratar de hacer esas entradas que nosotros queremos. ¿Ves? Por lo menos esta vela, la vela verde, me da una reacción, ¿verdad? Pero no me rompe el último fractal que yo tengo a su izquierda. Entonces, no entramos alcista. No tenemos ruptura, ¿sí? Esta vela roja me rompe, me penetra este nivel que tenemos aquí. Voy a dibujarlo hasta aquí, porque realmente es hasta ahí. Me penetra la mitad y en la mitad me da una pequeña reacción. Esta vela no logra romper ese nivel que penetró la vela anterior y cuando se vuelve roja, yo puedo hacer una entrada a la baja y se gana a 1, a 3 y a 5 minutos. ¿Ves? Entonces, todo es zonas, comportamiento de vela y entrada. Zonas, comportamiento de vela, fractal hacia nuestra dirección objetivo, retroceso y entrada. Zona, retroceso y entrada. Eso me lo han escuchado decir ustedes muchísimas veces. Zona, retroceso, entrada, zona, retroceso, entrada, zona, retroceso, entrada. ¿Ves? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, bueno, entonces ahí va la tarea. En el instrumento que ustedes ya decidieron operar, ¿verdad? Van a alejar el gráfico, ¿sí? Completamente para determinar eh,
vamos a decirlo, pero ustedes saben que no me gusta esa palabra, van a determinar tendencia, van a determinar último fractal, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Dónde rompe? Rompe aquí, tenemos fractal alcista, no hay de otra. Ok, pongo la herramienta, porque vamos a acostumbrarnos a trabajar con las herramientas, las poquitas herramientas este, que nos da el D-Trader. Esta se marca ella sola. Solamente yo tengo que, a medida que yo la voy corriendo a la derecha, ella va agarrando el último alto que ella va analizando en el gráfico. ¿Ven cómo va cambiando? Le tiro a la derecha y todo lo que esté por debajo de esos dos punticos, que es el 50%, yo marco esa zona, ¿verdad? A menos que vea una zona muy buena, como esta que tenemos aquí, que también la marco. Pero ustedes saben, por encima, el 70% sería más o menos como por aquí, más o menos. El 70% es por debajo de este cuadro. Entonces, todo lo que esté en estos dos cuadros de arriba, las reacciones ustedes saben que van a ser más pequeñas, más suaves, ¿sí? Entonces, traten de marcar la zona. Eso me lo preguntaban ayer. Traten de marcar las zonas por debajo. Una vez que marquen las zonas, quitan todo, ¿verdad? Y esperan a que el precio llegue a su zona, ¿sí? Pero tengo que esperar todo ese tiempo a que llegue el precio a la zona. No, no vamos a esperar todo el tiempo a que el precio retroceda a nuestras zonas ideales y me dé reacción al alza. No, porque a medida que el precio va bajando, también me va dejando zonas, ¿sí? Y esas zonas que me va dejando el precio, yo las voy a ir aprovechando sabiendo que esas entradas a la baja que estoy haciendo son entradas en retroceso, ¿sí? Que cuando se acelera el precio es porque van por una zona objetivo, porque el precio va a ir a romper una zona objetivo. Que lo rompa en una vela, no es necesario que lo rompa en una vela, puede ser en dos, en tres velas, pero ese es el objetivo, romper esos niveles para ir a los niveles más abajo, ¿sí? Entonces, nada, en M1, último fractal válido, marcan zonas, ¿sí? Y marcan todas las entradas que hubiesen hecho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo menos para que no esperen tanto tiempo. Déjenme ver, ¿verdad? Este es el último fractal válido, ¿verdad? Entonces yo marco este, y marco todas las zonas que me dio esta estructura de aquí para abajo, ¿sí? A ver en dónde me dio reacción, ¿sí? Perdón, este es un fractal alcista y yo marco todas las zonas de ese fractal alcista que me dio reacción. Tendencia, pongo, ¿ves? Marco las zonas, ¿sí? Por debajo de los dos punticos y marco, bueno, en esta me dio reacción y ya vamos a empezar a hacer el diario de trading. Me acerco y vemos que en esta zona que la teníamos marcada, esta zona que vemos aquí, se comportó como lo que acabamos de analizar, ¿sí? ¿Y dónde es la entrada aquí? ¿Dónde es la entrada aquí? Déjenme marcar aquí. Okay. El último fractal bajista es estas dos velas verdes. ¿Quién rompe? Termina rompiendo este movimiento. La entrada aquí es aquí en esta vela. Abre con un gap alcista, ni siquiera tiene la fuerza de rellenarlo y ahí entramos. Esa es nuestra primera entrada. ¿Ves? Tengo otra zona, ¿verdad? Aquí marco la envolvente, ¿sí? Ruptura, retroceso, ¿cierto? ¿Dónde es mi entrada? Mi entrada es aquí, por lo mismo que hicimos nosotros en esta entrada. Abre con un gap alcista, ni siquiera tiene fuerza y se va. ¿Ves? Después, otra zona es aquí.
¿cierto? Aquí no hay entrada hacia arriba, pero aquí tengo esta zona y tenemos comportamiento, ruptura, retrocede, entrada en esta. Y a 1 minuto y a 3 minutos se gana. A 5 minutos ya no se puede ganar. ¿Ven? Y así de fácil. Vuelvo a decir cómo vamos a hacer la tarea. En el gráfico de 1 minuto vemos último fractal y para que no pierdan tiempo marcan el segundo fractal válido. ¿Sí? También es alcista. Fractal válido. ¿Sí? Marcan todas las zonas que da ese fractal válido y marcan las entradas y ponen por qué hubiesen hecho la entrada, dónde lo hubiesen hecho. ¿Sí? Aquí tenemos otra zona. Todas las zonas, prácticamente todas las zonas les van a dar una reacción. Y si están por debajo de ese, si están en ese tercer cuadrito, las reacciones van a ser mucho más grandes. ¿Ven cómo los vemos aquí? Aquí la entrada es un poquito más difícil. Último fractal bajista, este que tenemos aquí, ¿sí? Rompe esta vela grande, ¿sí? Broma. Un tremendo gap alcista. Este ni siquiera se detiene. Es a 1 minuto, 2, 3, 4, 5, se gana. A 3 minutos también se gana. El retroceso de esa zona es este. Ahí tengo otro fractal alcista. Retrocede a zona. No me rompe el gap, que es una zona fuerte que me dejo ahí. Y hacemos entrada también. Ahí tienen dos entradas válidas para tomar entradas alcistas. Ahora, vienen por este nivel otra vez. ¿Dónde está la zona? La zona está aquí. ¿Ves? Siempre marcamos el rango completo. Joder. Y si me jodió esta herramienta. Marcamos el rango completo, ¿verdad? Tenemos retroceso en esta vela, ¿sí? 1, 2, 3, 4, a 5 se gana, a 3 se gana, 1, 2, a 3 tal vez no se gana por la mecha esa que dejó esta vela. Pero a 1 y a 5 minutos se gana. Entonces lo mismo, tengo fractal alcista, tengo retroceso, tengo entrada. Aquí también es otra entrada alcista. ¿Por qué esa es alcista aunque la mecha rompió el gap? Porque la probabilidad es que vinieran por este nivel. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, mi gente. Espero que hayan aprendido algo. Ya la clase siguiente vamos a hablar un poco más de esas entradas que podemos hacer. Necesitamos que eh, nos pongamos ducho en la lectura del mapa de ese vela a vela que vamos haciendo. Como ven, es ir marcando zonas, ir marcando todas las zonas que va dejando el, que va dejando el gráfico. ¿Ves? Lo mismo. ¿Qué quiero? Ruptura. Ya rompió. El precio retrocede. En cualquiera de las dos velas que hubiésemos podido entrar, se gana. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Entrando en la mecha de la vela roja, se gana mejor que entrando en la mecha de la vela verde. ¿Sí? Y listo. Eso es todo, mi gente. Eso es todo por hoy. Una cosita extra. Las tareas de binarias las vamos a mandar por el grupo de binarias para no enrollar mucho a la gente, porque nosotros sí marcamos distinto a cómo se marca para trabajar en sistema. ¿Estamos?
Bueno, mi gente, muy buenas tardes y nos vemos en los gráficos.